Vamos a proceder con la segunda parte. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía ya. Quedamos en que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema, y al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento, de donde no había nada de nada, pero ¿era eso posible? ¿No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre? En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo, y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podría aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios qué? ¿Se creó Él a sí mismo, partiendo de la nada? De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba, aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello. No había sabido crearse a sí mismo sin tener antes un sí mismo con lo que crear. En ese caso solo quedaba una posibilidad. Dios había existido siempre, pero si ella ya había rechazado esa posibilidad, todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. ¡Caray! Vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué pregunta tan maliciosa? ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso. ¿Quién había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo? Por tercera vez Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había un postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. ¿Sería de su padre? Pero no está en otro sitio, además no era su letra. Sofía notó que le aceleraba el pulso al leer el nombre de el destinatario, Hidel Moll Knack. Sofía Edmundsen caminó del trébol. La dirección era correcta. La postal decía: Querida Hilde, te felicito de todo corazón en tu 15º cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el podrás crecer. Perdonadme por enviar la postal de Sofía, resultó más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina, sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era Hilde? Que cumplía 15 años, poco más de un mes antes del día en que también ella cumplía 15 años. Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había mucho Moller, también algún Knack, pero en todas esas gruesas guías telefónicas no había nadie que se llamara Moller Knack. Volvió a estudiar la misteriosa postal, si era auténtica, con sellos, metasellos, porque un padre iba a enviar una felicitación a la dirección. De Sofía. Cuando estaba clarísimo que iba destinado a otra persona, ¿qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándosela a otras señas? Porque resultaba más fácil así. Y ante todo, ¿cómo encontraría a Hilde de esta manera? Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar su pensamiento de nuevo. Esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con 3 enigmas. Uno era quién había metido los 2 sobres blancos en su buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que preguntaban esas cartas. El tercer enigma era quién era Hilde Moller Knack. ¿Y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida? Estaba seguro de que los 3 enigmas estaban de alguna manera relacionados entre sí,
porque justo antes de ese día había tenido una vida completamente normal. El sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombrar. Sofía dio por sentado que las personas que habían escrito la carta anónima volverían a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil encontrar lo que decía el profesor. Le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia, porque no hablaba de lo que es el ser humano, o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen. Tuvo una sensación que jamás había tenido antes. En el instituto, en todas partes, la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas, pero también había alguna cuestión grande y difíciles cuyos estudios eran mucho más importantes, las asignaturas corrientes del colegio. ¿Conocía alguien las respuestas a preguntas de ese tipo? A Sofía, al menos, le parecía importante pensar en ella, que estudiase de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio de Yorum, tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato Yorum dijo: «Vamos a jugar a las cartas esta tarde». Sofía se encontró de hombros. «Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas». Yorum puso una cara como si se hubiera caído la luna. «Ah, ¿no? ¿Quieres que juguemos al badminton?» «Al badminton». Sofía miró fijamente al asfalto y luego a su amiga. «Creo que tampoco me interesa mucho el badminton». «Pues vale». Ya. Sofía decretó una sombra de amargura en la voz de Yoru. ¿Me podrías decir entonces qué es lo que es tan de repente es mucho más importante? Sofía negó con la cabeza. Es un secreto. Bah, seguro te has enamorado. Anduvieron un rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, John dijo: «Cruzó por el campo». ¿Por el campo? Ese era el camino más rápido para Yoram, el que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a algunas reuniones al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga. Pero, ¿qué podría haberle contestado que de repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo, que no tenía tiempo de jugar a badminton? ¿Lo había entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por cuestiones más importantes, de alguna manera más corrientes de todas? Y de alguna manera más corrientes de todas. Al abrir el buzón notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio, solo encontró una carta del banco y unos grandes sobres amarillos para su madre. ¡Qué pena! Sofía había empezado ansiosa una nueva carta de remitentes desconocidos. Al encerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en uno de los sobres grandes al dorso por donde se abría. Ponía: «Curso de filosofía. Trátese con mucho cuidado». Sofía corrió por el camino de galería y dejó su mochila en las escaleras. Metió las demás cartas bajo el felpudo, salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Cercán vino corriendo detrás, pero no importaba. Sofía estaba segura de que el gato no se chivaría. En el sobre habían 3 hojas grandes, escritas a máquinas y unidas con el clip. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía, muchas personas tienen distintos hobbies. Una coleccionan monedas antiguas o sellos, otras les gustan las labores y a otros emplean la mayor parte de su tiempo libre en practicar algún deporte. A muchas les gusta también la lectura, pero lo que leemos es muy variado. Unos leen solo por periódicos o cómics y a algunos les gustan las novelas y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna, los inventos tecnológicos. Aunque a mí me interesan los caballos o las piedras,